Hoy vamos a empezar trabajando el tema del Input Manager. Para acceder a él podéis hacerlo desde menú, Edit, Project Settings, Input. Veréis que nos aparece esta sección llamada Access y si lo abrimos, pues depende de la versión de Unity, encontraréis definidos 15 controles, 18. Vamos a ver qué significa esto, qué relación tiene con la programación y cómo podemos nosotros modificarlo a nuestro antojo para que cubra los objetivos de nuestro juego. Bien, aquí nos está indicando lo que se denominan unos controles virtuales, es decir, yo desde Unity puedo utilizar input.getAxis horizontal, getAxis vertical o getButton Fire1, Fire2 y desde esta pantalla identificaremos qué va a ser cada uno de estos controles. Vamos a verlo de forma detenida. Para ello, lo primero que podéis hacer es crearos este pequeño script. Vamos a hacer un proyecto ejemplo para que lo veáis rápidamente. Mirad, bueno, dentro del proyecto que teníamos el otro día, me voy a crear aquí una carpeta, folder, que le voy a llamar pruebas. Epa. Pruebas y una nueva escena, file save scene as, y le voy a llamar, pues, Input Manager. Por ejemplo, vamos a crear ahora un script dentro de pruebas, create C# script, le voy a llamar test, y aquí vamos a copiar este código. Venimos aquí, copiamos el código, lo grabo, se lo arrastramos, por ejemplo, a la cámara, le vamos a dar a play y nos fijamos cómo realmente con el joystick, ¿veis? Puedo detectar el eje X o puedo detectar el fuego o puedo detectar con el ratón mouse X. Ahora vamos a hablar un poco en detalle de todo esto. Mirad, por ejemplo, en el caso del horizontal, daos cuenta cómo puedo utilizarlo con el joystick izquierda o derecha, pero también con el cursor izquierdo y cursor derecho y también con la A y con la D. ¿Por qué se permite esas tres posibilidades? Bien, pues todo esto está definido, como os decía, en el Input Manager. Fijaos, si yo vengo aquí, os dais cuenta que en el Input Manager está definido horizontal 2 veces, ¿vale? ¿Por qué? En la primera de ellas, que es la que veis a la izquierda, mirad, me dice, es del tipo tecla o botón. Cuidado, aquí pone mouse button, pero también puede ser un gamepad button, Entonces dice, mira, esto es una tecla y específicamente para los valores negativos utilizaré el left, es decir, cursor izquierda, o el right, cursor derecha. Y de forma alternativa la A o la D. Pues por esto, horizontal funciona con la cursor izquierdo, derecho, la A y la D. Si quisierais poner otras teclas, ya sabéis cómo se hace. Y la segunda definición de horizontal me dice, oye, esto es un eje del joystick, específicamente el eje X. Por eso también reconoce el eje X del joystick y por eso tenemos estas tres formas de jugar. Además, fijaros aquí que pone un valor en sensitivity, y en gravity de 3. ¿Qué significa? Mirad, cuando yo estoy aquí, le doy al play, bueno, vamos a venir a Edit, Project Settings, Input, le vamos a dar al play, y si yo le doy al cursor a la derecha, os dais cuenta como no es 0 o 1, sino que va como acelerando hasta llegar al 1 y disminuyendo cuando lo suelto hasta llegar a 0. Pues esto está definido aquí. Fijaros, gravity. Gravity es con qué velocidad vuelve hacia el 0.
Si yo aquí le pongo 0.5, mirad, le doy a la flecha derecha y ahora, cuando la deje ir, ¿de acuerdo? Mientras que si le pusiera Gravity 100, le doy y en cuanto lo deje ir, muy rápidamente. Pues lo contrario es Sensitivity. Si le pongo .1, le doy a la derecha y mirad a qué velocidad va subiendo. O, evidentemente, si le pongo 6, pues subirá bastante más rápido. ¿Vale? Y si queréis que vaya directo, pues le ponemos un valor muy alto. ¿Se entiende? Y se entiende por qué entonces horizontal lo puedo utilizar de una, dos y tres maneras diferentes. Bien, vamos a poner otro ejemplo. Fire One. Si nos fijamos en nuestro ejemplo, si le doy a la A del joystick es Fire One, pero si le damos al control izquierdo también es Fire One. ¿Por qué? Porque en mi Input Manager, fijaros, Fire One, le digo, es una tecla o un botón. Específicamente, bueno, y me faltaba una cosa, perdón, y el botón izquierdo del ratón también funciona, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo dice aquí, mirad, puedo utilizar el control izquierdo o el botón 0 del ratón, o, si abro este Fire One, nos dice aquí, el botón, recordad, aquí pone mouse button, pero también sería gamepad button, o el botón 0 del joystick. Y el 0 es la A. ¿Vale? ¿Se entiende? Espero. Muy bien. Seguimos un poco adelante. Tercer caso, tercer ejemplo, mouse X. Ya lo habéis visto también, cuando muevo el ratón, aquí tengo un valor que si el movimiento es lento, el valor es bajo, y si es rápido, es un valor más alto, positivo o negativo, ¿eh? Bien. ¿Por qué? Pues porque aquí dice que el tipo, ya hemos visto los tres tipos que hay, ¿eh? Un botón, un eje o un desplazamiento de ratón. El tipo es mouse movement y quiero coger el eje X. ¿Vale? Muy bien. Pues ahora, un cuarto ejemplo. Imaginaros que yo quiero detectar el segundo joystick de mi ratón, de mi gamepad, perdón. Vale, pues mirad, me voy a venir aquí a mi script y voy a decirle que esta línea también la quiero utilizar, es decir, enséñame input getAxis orbit X. Grabo, venimos aquí y error. ¿Por qué? En algún sitio aquí tenemos definido orbit X. Le he llamado orbit X como si le llamase X joystick 2. Lo llamo así porque imagino que voy a orbitar la cámara en el eje X. Vale. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora mismo me dice, tienes definidos 15 controles. Vale, ¿os dais cuenta que el último pone jump? Como quiero dos más, para leer la coordenada X y la coordenada Y de mi segundo joystick, en vez de 15, ¿qué pondré? 17, ¿vale? Y cuidado, que esto os puede liar. No te pone aquí dos en blanco, sino que copia el último. Bueno, no pasa nada, pues yo sé que de los tres jumps, los dos últimos son los nuevos. Pues vengo aquí y a este le voy a llamar orbit X y a este le voy a llamar orbit Y, por ejemplo. Entonces, primero de todo, hay que decirle de qué tipo es, una tecla, un movimiento del ratón o un eje del joystick. ¿Qué pondremos aquí? Un eje del joystick, vale. Y ahora, atención, pregunta, ¿qué eje? ¿Qué eje es el X del segundo joystick? ¿Cómo se llama? Aquí tenemos un problema. Igual que tenemos un problema cuando me pide un botón, yo que sé qué botón nos estamos refiriendo. Vale, para ello os he pasado una utilidad. Entonces, en ese zip que os he dado, cuando lo descomprimís, crea esta carpeta. Aquí hay un pequeño proyecto de Unity que podríais abrir, pero es que ni siquiera hace falta, porque ya viene compilado lo que me hace falta. Joystick Tutorial Demo. Le doy aquí
al doble clic, ¿y qué es lo que tengo? Una cosa muy tonta, pero que mirad, si le doy a la A, me dice que esto se llama joystick button 0, y la B es el 1, la X el 2, la Y el 3, si le doy al back es el 6, el enter es el 7, si le doy al joystick izquierdo hacia abajo es el 8, ¿entendéis? Es para detectar, por ejemplo, entonces, ¿cómo se llama el eje X del segundo joystick? Pues fijaros, se llama cuarto eje, ¿vale? El del primer joystick es X y estos triggers de aquí laterales se llaman tercer eje, ¿lo veis? Y entonces, por lo tanto, este programita me está diciendo que es en el joystick en horizontal sería el cuarto eje y en vertical el quinto eje. ¿Entendéis para qué sirve? Es esta pequeña utilidad, ya está, ¿eh? Vale, pues lo cierro, identificado lo que necesito, me vengo aquí y le digo, de acuerdo, pues esto es un eje y es el cuarto eje. Y aquí me tendría que venir, bueno, y borro que es un botón también, borro que es un botón, y le digo que es un eje y que sería el quinto eje. Y si ¿qué valores hay que poner en Gravity y Sensitivity? Pues si nos fijamos en otros controles de joystick como el que tenemos aquí, perdón, en este no, en este, Unity pone valores de 0 y 1, ¿vale? Pues le voy a poner valor aquí de 0 y aquí de 1 y vamos a ver qué pasa. Mirad, ya estoy controlando la coordenada X, el horizontal del segundo joystick. Pero, ¿qué está sucediendo? El joystick es un dispositivo analógico. Significa que, depende de dónde esté, va a dar valores continuos. Depende del voltaje, 0,01, 0,02, 0,03, 0,20, 0,40. Entonces, muchas veces suele suceder que el 0 no es un 0 perfecto. Y esto es lo que está pasando aquí. Para resolverlo está DEAD. ¿Qué es DEAD? Fijaros, si yo aquí en DEAD pongo 1, por ejemplo, es 0.1, me está diciendo que el primer 10% de movimiento del ratón no lo considere. Para él va a ser 0. Y a partir de ahí, pues ya empieza los valores del 0 al 1. Cuidado, no os equivoquéis. Si yo, por ejemplo, aquí pusiera 0.5, ¿vale? Me doy cuenta cómo muevo el joystick y tengo que moverlo bastante para que lo detecte. Pero entonces no significa que los valores del joystick los detecta del 0,5 al 1, no. A partir de que detecta el movimiento, va del 0 al 1, ¿eh? Tenemos todo el rango, pero en menos recorrido. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, pues cuidado, todo esto lo he hecho en modo play, por lo tanto ahora cuando lo pare lo perderé. Pero ¿se ha entendido cómo funciona? ¿Cómo configuramos, cómo añadimos nuevas teclas y cómo podemos utilizar este joystick demo para averiguar el nombre de los controles? ¿Alguna pregunta? Si os fijáis, todos estos nombres de aquí los podemos obtener con el programa, como os decía, y bueno, en el siguiente vídeo lo que os explicaré es cómo trabajar con un asset que lo que va a hacer es simplificar un poco la gestión de estos joysticks.